Bueno, hacer un tutorial de VHDL en modo jerarquía. Vamos a crear un proyecto el cual vamos a llamarle Top 4. Bueno, vamos a llamarle ALU. ALU 4. Siguiente. Ah, la ubicación tiene que ser en la misma carpeta para que no nos dé problemas. En la cual voy a estar trabajando es en programas Top 4. Seleccionar, Next. Vamos a crear los archivos desde cero, así que vamos a localizar cero en esta parte. Fíjense que esté en VHDL. Siguiente. Next. Elegimos la tarjeta, la familia Arctic 7, el package es el 236, el speed rate es -1 y nos cogemos la 35. Siguiente. Finalizamos. Eh, Muy bien, entonces aquí vamos a diseñar lo que es una ALU, ¿no es cierto? Para ende necesitamos de abrir el archivo fuente, como pueden fijarse, debería estar aquí. Pero para crear el archivo fuente, si nos vamos a la pestaña más y añadimos source, creamos el archivo, ponemos el nombre ALU y listo, finalizamos. Como pueden ver, aquí nos pide ingresar las variables que nosotros deseemos utilizar. Vamos a colocar solo uno para poder colocarlas manualmente una por una. Ok. Entonces fíjense en que cuando se crea el archivo fuente, se crea lo que es el archivo fuente de la ALU, donde está la entidad, la arquitectura y el archivo simulación. Este va a ir cambiando conforme la ALU vaya cambiando. Entonces, en esta parte de puertos, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar cada puerto uno por uno. Ya tenía realizado un programa de la ALU tal cual como está con las entradas que vamos a usar, así que solo lo voy a pegar. Ya, fíjense. Entonces, ¿qué hice acá? Añadí lo que es las librerías, la ART, Logic ART, porque vamos a realizar operaciones aritméticas, y creé estas entradas. A de 3, de 4 bits, B de 4 bits, el selector del ALU de 2 bits que me va a dar una combinación de 4 opciones para hacer lo que es suma, resta, una XOR y una NAND. Y en nuestra salida del ALU que va a ser un vector de 4 bits. Finalizamos. Empezamos, como estamos trabajando con código combinacional, entonces usamos la sentencia que es with select when. Como pueden ver, todos los valores se van a cargar en la salida, en la SALU, y las operaciones matemáticas de las entradas, dependiendo de las combinaciones. ¿De acuerdo? Ya. Con eso ya estaría lo que es realizado nuestro primer módulo de nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Realizar todo esto. Realizar la unión de una ALU y un contador ascendente-descendente que va a estar en un selector y vamos a visualizar en un display. Entonces nuestro primer módulo ya lo tenemos, que se llama ALU, ¿verdad? El objetivo de esto es unir todos estos módulos, estos 1, 2, 3, 4, 5 módulos en un solo top. Muy bien, ya. Bueno, entonces ya una vez si queremos comprobar el programa, primeramente, ¿cómo debemos cargar este programa a la tarjeta STM? La tarjeta STM necesita que declaremos los puertos que van a ser utilizados, ¿verdad? Entonces vamos a cargar un constraint que ya tenemos almacenado. Añadimos o creamos el constraint, next. Añadimos el archivo, ¿verdad? Vamos a buscar el constraint que ya lo teníamos diseñado aquí. Lalu, force, constraint, imports, finalizar. Este archivo ya lo poseen, pero en caso de que no lo posean, ustedes saben que lo que se hace aquí es prácticamente a cada pin de nuestra tarjeta STM, la Basis 3 que estamos usando, vamos a decir que
que el pin B17, si ustedes miran la tarjeta de frente, el pin B17 es el que está a su mano derecha, el primero de su mano derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle el puerto, la entrada CLK, fíjense, el package, el otro package, la entrada B16, la entrada B17, W17. Ya, muy bien. El constraints que yo tenía anteriormente era de otro programa, pero aquí tenemos que estar referentes a las entradas que nosotros hemos declarado en nuestra ALU. Como se pueden fijar, tenemos la entrada A, B, CELALO y SALU. AB son de 4 bits, CELALU son de 2. Y la SALU no se declararía por el momento, o bueno, si se desea ver la visualización, está bien la tarjeta, si solo sería un programa único, pero como va a ser en el top, esto se realizaría al final. Pero si queremos representar todas y solo cargar este programa en la STM, cogeríamos ¿qué cosa? En el puerto B17 la entrada A, el bit 0, en el B17 el A1, el segundo bit en la entrada B16 y así con los 4 bits. Y nos saltamos ahora. Vamos a la entrada B en el bit 0 en el pin W15. ¿Verdad? Es decir, el pin W15 va a tener el bit 0 de nuestra entrada B y nuestro pin W13 va a tener el cuarto bit de nuestra entrada B. Después tenemos nuestro selector, el cual es la combinación lógica para elegir las operaciones. Vamos a tener en el pin B12 y el segundo bit de nuestro selector en el pin T13. Estos pines T13, B12, W13 están escritos en la tarjeta STM, ¿verdad? Ahora, si se desea visualizar la salida lógica que nos va a dar las operaciones de la ALU, también tenemos la visualización de los LEDs. Estos LEDs están encima de los interruptores. Entonces, cada uno de estos LEDs se llama pin U16, E19, U19. Estos nombres se los puede leer igual en la tarjeta. Entonces, vamos a seleccionar la salida que tenemos de 4 bits. 1, 2, 3, 4, como pueden fijarse aquí. La SALU tiene que ser el mismo nombre, ojo. Vamos a asignarle esos 4 bits. Entonces ya tenemos también designado lo que es nuestros puertos directos para nuestra tarjeta STM. En el caso de que el programa solo nos pida realizar esta configuración, pero recuerden que va a ser un modelo top. Es decir, tenemos que unir este módulo y entre estos otros módulos para visualizarlos en un display. Por ende, esta salida CELALU ya no sería de 4 bits, sino que vamos a decodificarla al final para poder visualizarla en el módulo display. Entonces hasta ahí está corrido el primer programa. ¿Cómo se chequea su funcionamiento? Uno es corriendo la síntesis, los pasos para implementar en la STM. Entonces corremos run síntesis, colocamos save, ok, y voy a pausar hasta que compile. Muy bien, ya corrió, como pueden fijar, si dice síntesis completa, lo que viene después es correr la implementación. Si ya se corre la síntesis, prácticamente el programa sí ya puede ser cargado en nuestra tarjeta STM. Ahora igual hay que esperar a que se realice la implementación. Vamos a pausar de nuevo. Ya una vez que se corrió la implementación, te va a pedir que o abras el diseño, pero preferible más rápido para correr ya en la tarjeta, porque generamos el get y the stream. Ponemos OK. Igual hay que esperar de nuevo hasta que genere el bitstream. Ya, muy bien, aquí lo ponemos cancelar. Perfecto, ya. Y en esta parte de acá, permítanme disminuir esto. Tenemos lo que es el generate bitstream. Vamos a poner open manager, ponemos open target. Y cuando ponemos open target nos va a salir auto connected. En esta etapa no me va a salir porque no tengo conectada la STM. Perdón, la Basis 3. ¿Ven? Pero una vez que esté conectada, este Open Target va a reconocer la tarjeta y después tienen que darle la opción Program Device y el programa va a ser cargada en la tarjeta Basis 3. Ahora, lo que requerimos de hacer nosotros es lo que es correr la síntesis, no, perdón, correr la simulación. Entonces, ahora el procedimiento que les voy a enseñar es cómo correr una simulación con el programa creado.
Recuerden que solo son datos estáticos y no vamos a poder cambiarlos, sino los que nosotros pongamos por defecto en el programa simulación. Vamos a empezar ahora la simulación. Muy bien, como les había mencionado en la simulación, cuando se crea la fuente, el design source, también se crea el mismo archivo como una especie de respaldo en la simulación. Es tal cual está en el principal, como pueden observar. Es idéntico. Entonces lo que se tiene que hacer aquí es crear la unidad de test de prueba. ¿Cómo se hace? Vamos a crear una nueva fuente. Vamos a crear lo que es add create simulation source. Next. Vamos a crear un archivo y vamos a llamarla alu-tv. TV o database, eso es lo de menos el nombre. Finalizamos. Ahora, nos va a pedir las entradas para esta nueva fuente de simulación. Tienen que ser las mismas que de la ALU, ¿verdad? Entonces volvemos a escribir de nuevo las mismas o las volvemos a copiar nuevamente. Por defecto, copiémoslas nuevamente, ¿ya? Entonces está generando la fuente de simulación en esta sección de acá. Fíjense. ¿Ven? Entonces hay que volver a declarar nuevamente los puertos. Pero en simulación, lo que queremos hacer en esta sección es, lo que queremos hacer en realidad en esta sección no es declarar puertos, puesto por una razón. Nosotros ya tenemos los puertos declarados en el programa principal que acabamos de hacer. Recuerden que este es el respaldo. El que estamos creando ahora es el programa de simulación. Por ende, en el programa de simulación, en la entidad no se crean los puertos. ¿De acuerdo? Porque si crean los puertos en el programa que va a ser la base para la simulación, va a dar un error. Entonces, si en la entidad no se crean los puertos, ¿en dónde se crearían los puertos? Los puertos se van a crear o se van a designar en la arquitectura, pero esta arquitectura va a ser vamos a hacerle componente del ALU, es decir, este archivo de simulación, vamos a hacerle component, ¿verdad? ¿De cuál vamos a hacerle component? Del archivo ALU original, entonces sería component ALU, component ALU, ¿verdad? Y aquí declaro los puertos nuevamente. Declaro los puertos y componente. Y finalizo el componente. Entonces, en esta sección de puertos, lo que tengo que hacer es volver a copiar nuevamente todas las entradas que declaramos en la ALU, ¿verdad? En la ALU original. Entonces copiamos todos los puertos. Copiar. Y vamos acá. Entonces mejor borramos todo esto porque ya copiamos con el cuerpo entero y tenemos estos puertos. Aquí hay que comentar en la entidad los puertos de la entidad. O si no tendríamos problemas. Perfecto. Ahora ya tenemos declarado los puertos como componentes de la ALU. Es decir, tenemos todos los puertos, todos estos puertos de nuestra fuente source. Ahora lo que tenemos que hacer es asignar señales. Porque recuerden que vamos a trabajar con las variables internas, ¿verdad? Entonces vamos a cargar el mismo valor A, por decir signal A, y que va a ser un std logic vector, prácticamente de nuevo lo mismo. Pero ¿qué ganamos con esto? Para poder formar la estructura de simulación, ¿verdad? Ya, y lo mismo se hace con el B, el CELALU y el SALU. Pero estas señales de aquí, recuerden que las señales no tienen modo, es decir, no son ni entradas ni salidas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiarlas nuevamente, ya tenía hecho esta parte. Entonces creamos nuevamente nuestras entradas y salidas, pero solo como señales, con los mismos nombres. A, B, CELALU y SALU, los mismos nombres. La diferencia es que estos no tienen modo. No tienen modo, ojo. No son ni entradas ni salidas. Ya. Ahora, lo que vamos a crear es el UTT, que nos permite asignar la entrada A la señal A, y así una por una.
Entonces en el modo UTT, ¿cómo sería la estructura? Se escribe UTT, dos puntos, el nombre de la ALU, ¿de acuerdo? De nuestro principal, de nuestro que tenemos superior acá arriba, ¿ya? El nombre de la ALU por map y las señales vamos a asignarles a las entradas o a las salidas. Vamos a tomar el valor, se puede decir. Vamos a cargar A en A, B en B, por eso era necesario que los nombres sean iguales, ¿ya? Entonces se cargan las mismas señales a las mismas entradas y salidas. Ahora viene lo que es el código en process, ¿de acuerdo? Este código en process nos va a permitir simular, simular la función de A más B, B menos A, B, AND y A XOR, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es que debemos de crear un proceso para poder cargar los datos, que esperar un tiempo y que eso se visualice en la salida. ¿Cómo se hace eso? Muy bien, una vez que cargamos los datos de A en A, B y en B, vamos a crear un proceso denominado Steam Process. ¿De acuerdo? Es el tipo proceso, entonces es secuencial, ¿verdad? Sí. Obviamente ponemos la estructura es begin. ¿Y qué viene? Esperar por 10 nanosegundos, ¿verdad? Y en el selector, en el cell ALU, que es la opción 00, y la opción 00 me da una suma de A más B, ¿de acuerdo? Entonces tenemos cargado la opción 00, esperamos 10 milisegundos. Y a nuestra variable, a nuestra señal A y a nuestra señal B, vamos a cargar el valor de 0, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a suceder aquí en la simulación? Nuestra salida, nuestra CELALU va a realizar la operación matemática. ¿Por qué no ponemos, por decir, CELU, creo que era, la salida con SALU? ¿Por qué no ponemos SALU? Y cargamos que ustedes pensarían cargar el valor de la operación, ¿verdad? De la operación 0 más 0, 0. No, pues. No, ¿por qué? Porque lo que queremos hacer es comprobar que si yo ingreso estos dos valores, se realice la operación. Entonces automáticamente nuestro simulador va a realizar la suma de A más B y la va a cargar en la variable SALU, como vamos a ver más adelante en la simulación. Y lo mismo, nuestro CELALU tiene cargado todavía la opción 00, es decir, sigo sumando A más B, aquí sigo sumando A más B, aquí sigo sumando A más B, ¿de acuerdo? Obviamente con los valores binarios que tenemos aquí 2, estaríamos sumando aquí 2 más 4, aquí estaríamos sumando 7 más 10 me parece, y así sucesivamente. Ahora, pero siempre es bueno poner un tiempo entre operaciones de 10 nanosegundos es aceptable. Como pueden ver, no entre operaciones, prácticamente entre cada línea de código, entre cada suma, entre cada resta, en este caso entre cada suma. Ahora vamos con la resta. Como teníamos el CELALU cargado en la opción 00, que es la opción de suma, tenemos ahora que cambiar el CELALU, tenemos que cambiarle por 01, que es la opción de resta. Y volvemos a cargar o los mismos valores o valores diferentes. Eso no importa, es lo de menos. Pero siempre entre operación poner un tiempo de espera. Lo mismo para la compuerta AND, que va a ser la combinación 1-0. Ahora en la combinación de operación vamos a cambiarla. Y vamos a realizar la operación AND entre A y B. Ponemos espera y ahora cambiamos la combinación lógica de 1-1 que nos va a dar nuestra XOR y va a ser la XOR entre A y B, A y B, A y B con los diferentes valores que designemos, ¿verdad? Ponemos un tiempo de espera para finalizar el proceso y end process. Todo este end process pertenece al proceso original. Entonces prácticamente aquí nosotros podemos designar el valor que van a tener nuestras entradas y en simulación tenemos que comprobar que sea el valor esperado. Finalizamos en behavioral. Behavioral, ¿por qué? Porque, bueno, la arquitectura que puse por nombre por defecto se llama behavioral. Perfecto. Y ahí estaría terminado nuestro módulo de simulación. Entonces vamos a correr la opción que dice Run Simulation y nos va a simular nuestras operaciones que realizamos en nuestra ALU principal. Recuerden, tenemos nuestra ALU principal que es prácticamente el respaldo de la fuente de diseño y esta ALU que creamos nosotros para poder simular las variables que vamos a desear que cambien. Esta ALU
esta ALU database es componente de la ALU original. Por eso, aquí se escribió component ALU. ¿De qué ALU? De esta, para poder extraer todas las operaciones. Muy bien, ahora vamos a correr la simulación para que observen cómo funciona y se van a percatar que cuando corremos la simulación, uno de estos dos archivos va a cambiar a UTT dos puntos. Save y esperemos un momento. Ya como pueden observar, este entorno les va a salir cuando corran la simulación, pero como se realiza en un tiempo muy indefinido, tenemos que acercarnos más, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos jugar con la lupa aquí en esta sección y observar todas las operaciones que hemos realizado. A ver, déjenme encuadrar esto. Listo, ya una vez cuadré. Tienen que tener cuidado con la lupa, a veces darle mucho más hace que se pierda la sección donde estabas. Entonces, cuadrando con más, menos, o podemos observar aquí. Muy bien. Llegamos a nuestras operaciones, fíjense. Tenemos, ¿qué cosa? El selector en la opción 0 era suma, ¿verdad? Estamos sumando 2 más 4, 6. Aquí hay un desborde, 7 más A. Si tú no seleccionas bien la operación y te vas de desborde, te da un valor erróneo. O no erróneo, el equivalente a lo que sea. Por ejemplo, aquí 3 más 5. En este caso de aquí, 3 más 5, 8. ¿Por qué aquí me puse acá y me dio E? Porque si se fijan, ya no estamos en la opción suma, sino estamos en la opción resta. ¿Sí ven? Es 1. El 1 equivalente es la opción 0, 1, que era equivalente a resta. Entonces, si restas 3 menos 5, no es que nos va a dar menos 2, nos da un valor de E. Pero si restas adecuadamente, porque el orden está A menos B, 6 menos 4 nos va a dar 2. Y así respectivamente con nuestra AND y con nuestra OR. Bueno, con nuestra OR y con esta opción de acá 3. ¿Ya? Esa sería el modo para poder simular cualquier proyecto. Recuerden, entonces, repetimos. Para poder simular cualquier proyecto, lo que vamos a tener aquí es, cuando creamos nuestra fuente y creamos nuestras entradas con lo que queremos tener en nuestra arquitectura, automáticamente se crea el mismo archivo en Simulation Source. En, en Simulation Source se crea esta ALU, ¿verdad? Es idénticamente lo mismo. Pero fíjense en qué pasó aquí, se puso UUT. Es porque cuando corrimos la simulación ya le hicimos componente al archivo principal de nuestro archivo donde tenemos nuestras opciones para compilar. Recuerden que nuestro archivo donde tenemos las opciones para compilar los valores que nosotros deseamos probar no se declara los puertos en la entidad, sino que deben hacerse componente de los puertos de nuestra ALO principal. ¿De acuerdo? De nuestra ALO principal, en nuestro nuevo programa que creamos añadiendo la fuente de simulación, creamos componente de la ALO principal. Asignamos las señales a los componentes, bueno, las entradas a las señales por medio del UTT por map, y en este proceso damos un valor a la combinación lógica del selector y un valor a cada una de las entradas para que realice las operaciones. Y con eso tenemos la simulación. Eso se debe hacer para cada uno de la arquitectura top que vamos a realizar. Entonces, si logran fijarse aquí, tenemos que recién creamos nuestra ALU, ¿verdad? Con nuestros puertos de entrada. Recuerden que los puertos de entrada se llaman AB y CELALU. Esta es una salida, pero ya solo del módulo, que se va a convertir después en una señal. Entonces tenemos que hacer lo mismo para el divisor de frecuencia, para el contador, para el selector de módulo y para el dato display.
el mismo metodología. Creamos el programa fuente, después creamos el programa fuente de simulación, hacemos componente a un nuevo programa y vamos simulando uno por uno. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es la estructura para poder unir estos, estos módulos en un top general, en un top grande se puede decir. Bueno, y a continuación lo que vamos a hacer es crear ahora el programa top. Nuevamente creamos otro proyecto. Nombre del proyecto, mm, veamos dónde está guardado. Siempre tiene que ser en la carpeta que estábamos guardando anteriormente, la cual estábamos llamándola programas top 4. Y aquí está nuestra ALU anterior, ¿recuerdan? Y vamos a llamarle un top 4. Top 4 igual. No vamos a añadir nada, vamos a hacer todo desde cero. Seleccionamos igual la tarjeta. No, es para que no se cierren los programas que tenemos abiertos anteriormente. Ya, muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es nuestro top, ¿verdad? Entonces, nuestro top, vamos a añadir la fuente. Recuerden, add source, next. Creamos el archivo top. Finalizamos. Y aquí nos va a pedir ingresar cada una de las entradas y salidas que decíamos. Recuerden que en el programa top, las entradas que van a designarse son AB, Celalu, Clear, Res, Salud, Cellmode. ¿De acuerdo? Esto es para la ALU, esta es para el contador, para el divisor de frecuencia. Solo vamos a tener 3, 6, 7 entradas y 2 salidas, uno para visualizar en el display y esta AND es la combinación lógica para visualizar un solo display, o si no se nos van a prender los 4 displays que posee nuestra tarjeta Basis 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener 7 salidas, 7 entradas, perdón, 2 salidas. Bueno, aquí no lo vamos a localizar, vamos a poner las que ya están designadas por las que ya tengo copiadas. Entonces, en la entidad del top, vamos a crear cada una de las entradas que requiero. Como mencioné, necesito de la entrada AB de 4 bits, el ALU de 2 bits, Clear with Rest de un solo bit, el modo de selección un solo bit. ¿Por qué solo un solo bit? Porque el contador es o ascendente, descendente, puedo trabajar con 1 para ascendente, con 0 para descendente. Y el modo de selección, igual la misma historia, 1 para ALU y 0 para nuestro contador. Y nuestra salida de 7 bits para el display de 7 segmentos, porque vamos a decodificar según se vayan encendiendo las divisiones de los segmentos. Y la salida AND, que es para habilitar solo un solo display. Entonces, como pueden ver, la entrada A de 3 bits, la entrada B de 3 bits, el selector, el reset, el clear, el cell mode, el cell add, el display y el AND, ¿no es cierto? Entonces aquí están las entradas y salidas que posee mi arquitectura top. Fíjense, mis entradas y mis salidas con el tamaño de los bits que cada uno posee. Solo de entradas y salidas. Estas señales van a ser declaradas más adelante, pero van a ser hechas solo señales para unir los componentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué viene acá? En la arquitectura Behavioral of Top, vamos a hacer componentes vamos a hacer componente de la ALU, componente del divisor de frecuencia, componente del contador, componente de CellMod y componente de la conversión hexadecimal 7 segmentos. Entonces vamos a hacer componentes las entradas de A, B, CellALU y SALU. Aquí vamos a llamar las entradas y salidas que posee solo nuestro módulo, pero en modo componente. ¿De acuerdo? Entonces sería de este modo. Entonces, después de arquitectura y antes del begin, ojo, antes del begin, vamos a crear component ALU, ¿verdad? Vamos a poner componentes de nuestro módulo ALU. Volvemos a escribir nuevamente nuestros puertos
pertenecientes a mi módulo ALU, A, B, CELALU y SALU, ¿verdad? Es decir, vuelvo a copiar de nuevo los puertos originales de mi módulo. Pero ahora también, ¿qué tengo que hacer? Como vamos a unir los 5 módulos, aquí mismo tengo que poner component. Ya hicimos del ALU, ¿verdad? Tendríamos que poner ahora del div 1 Hz, ¿no es cierto? Sería component div. Se me fue el nombre. Div 1 Hz, ¿verdad? Colocamos port, paréntesis, punto y coma. Y en component, punto y coma. Y aquí en port ponemos nuevamente, declaramos los mismos puertos CLK de un solo bit, res de un solo bit y CLKO de un solo bit. Nuevamente. Entonces, creamos nuevamente el componente del divisor de frecuencia y creamos los puertos otra vez, CLK res y CLKO. El módulo divisor de frecuencia CLK res y CLKO. CLKO. Estamos siendo componente del divisor de frecuencia. Y lo mismo tenemos que hacer para el contador, el cell mode y el display 7 segmentos. Entonces, otra vez componente ahora del hexadecimal del 7 segmentos, tenemos dos datos, uno dato de entrada y dos de salida, como podemos observar. Un dato de entrada, que tenemos con el nombre data, y dos de salida. Salida y am, perdón. Tenemos data de 3 bits y la salida de 7 bits con nuestro AND. Fíjense. 7 bits de 6 a 0 y el AND de 3 a 0. ¿Verdad? Y lo mismo para el contador. El contador, los mismos puertos del contador. CLKC, CELAT y SALSEC. Cada uno, estos dos de entrada son de 1 bit y estos dos, y este último, la salida del contador es de 4 bits. ¿Por qué? Porque fíjense en que este contador me va a dar mi combinación, mi número binario de 4 bits para que sea convertido en mi módulo hexadecimal. Y hasta ahí tenemos hecho nuestros componentes. Pero ojo, ¿qué sucede acá? Tenemos puesto los componentes, ¿verdad? Pero recuerdan en el programa anterior que necesitaba tener component, pero también necesito mis programas originales. Es decir, necesito el ALU que esté como en una subdivisión del top y no lo tengo. Lo mismo el programa divisor de frecuencia, el programa de hexadecimal y el programa contador. Entonces aquí voy a ir agregando mi programa fuente, mi diseño de fuente a la sección de diseño de fuente. Y cuando yo haga el port map, se va a poner en orden de jerarquía, es decir, ahí el top va a ser el valor principal que voy a tener. Pero antes de eso, también tenemos que declarar las señales. ¿Por qué las señales? Porque cuando vamos a hacer de modo estructurado, tenemos que unir mediante señales. Los cables, estos de aquí, se llaman señales, es decir, tenemos que crear la señal SALALU, CLK, CELAT. Este es el mode no, ¿por qué? Porque recuerden que las entradas se heredan a los módulos. Como se hereda el res, se hereda el clock, se hereda el CELALU, el AB y el A. El A y el B. Entonces tenemos que crear las señales CELALU, CLKD, SALAT, SALNET, SAL auxiliar, display y AND. Entonces, muy bien, tenemos creada nuestras señales, fíjense. El SALALU, tenemos creada nuestra señal SALALU aquí, la que va a conectar el módulo ALU con el módulo CELMOD. El SALCONNECT, nuevamente el que va a conectar el contador al ALU, al CELMOD. El CLKD, el que va a mandar la señal al dividor de frecuencia para que sea el pulso del contador, que sea nuestro reloj. Y la salida auxiliar, que va a ser la salida de si es suma o si es resta, y ese valor va a entrar, va a pasar por esta señal para que entre al decodificador. Listo. Y ahí sí, en nuestro begin, vamos a formar nuestra arquitectura. Entonces, ¿qué viene aquí? Vamos a hacer nuestra arquitectura. No. Ya. Fíjense en el diagrama principal. Dice que la ALU
tiene la entrada A, la entrada B, la entrada CELALU y va a estar conectado mediante el cable SALALU. Entonces tenemos entrada A, entrada B, selector CELALU y no se tiene que coger la salida del módulo. Esto no está erróneo, está mal. Tiene que cogerse el cable, o más bien dicho, la señal que va a ser interconectada. Es decir, este cablecito se va a llamar SALALU, entonces mi salida va a ser SALALU, ¿verdad? Ahora, vamos con la siguiente. ¿Por qué me da error? Es lo que les dije. Aún no estoy importando los archivos fuente del ALU, de cell model, del divisor de frecuencia, el contador y del hexadecimal. Eso vamos a corregir después. Mientras tanto pueden hacer sin ningún miedo. Igual el CellMod, fíjense. Tengo de entrada, no tengo de entrada data 1 y data 2 y CellMode, no. Bueno, CellMode sí. Lo que tengo de entrada, si vienen desde otro módulo, son el cable, la señal. Es decir, el SALALU que se conectó aquí. Voy a conectar el cable SALALU aquí, acá. Entonces tengo SALALU aquí. Tengo SALCONT acá. Tengo el CellMode. El CellMode, como es dato de entrada principal, se hereda al módulo, al primer módulo que viene. Entonces se hereda el CellMode. Y mi salida no va a ser mi sal set de 3 bits, sino va a ser mi sal auxiliar. Mi salida auxiliar, ¿se fijan? Es de 3 bits, pero es señal. No puedo coger las salidas de los módulos, tengo que crear siempre señales. Y lo mismo para los otros dos módulos, los otros tres módulos. Prácticamente voy uniendo por señales cada uno de los módulos. Fíjense, el CLK y el REST, como son entradas principales, tienen el mismo nombre, pero tengo una salida que se llama CLKD, por eso se le denominé CLKD, de un solo bit, un solo bit. Lo mismo con el contador, ahora voy uniendo. Dice que el CLKD, ojo, el CLKD del contador y la entrada CLAD, esta es entrada principal, por eso se denomina tal como está, va a tener la salida salida contador o SALCONT, que yo lo denominé. Esto es señal. Recuerden, entre módulos no se unen las salidas, el nombre de las salidas con las entradas, sino las señales que se crean. Por eso creé señales aparte, señales extra, que no tienen modo, no son ni entradas ni salidas, son simplemente señales, son cables para unir los módulos. Y así ya se tiene la arquitectura jerárquica de cada uno, ya se ha hecho el por map de cada uno de los módulos. Ahora tengo mi modelo top. Entonces, ¿cómo voy a solucionar este error que me está marcando aquí? Lo que tengo que hacer es llamar uno por uno add create design source, uno por uno a mis archivos fuente, a mi archivo fuente de la ALU, de CellMod, del divisor de frecuencia, del contador y del hexadecimal. Entonces, llamando uno por uno, vamos a source new ALU finish. Fíjense, ya mismo se carga. Update. Y tengo mi ALU, tengo mi archivo fuente original, ¿de acuerdo? Entonces mi top ya es componente de mi primera ALU. Ya es componente de mi ALU. Y así tengo que ir llamando a uno por uno. Ahora tengo que llamar el archivo fuente del source. Para eso, anteriormente debieron haber hecho un proyecto o el programa, como hicimos el primer programa del ALU en esta sección. Igual tienen que hacer el programa CellMod idénticamente. Obviamente en la arquitectura van a poner las funciones que ustedes deseen. Lo mismo crear el programa divisor de frecuencia, lo mismo crear el programa contador, lo mismo crear el programa hexadecimal. Prácticamente tienen que crear un nuevo proyecto con el mismo nombre de aquí y haciendo las funciones que ustedes deseen, poniendo obviamente las mismas entradas y salidas que va a poseer cada módulo. Bueno, muy bien, y vamos a ir uniendo ya
el último archivo. Vamos a añadir lo que es el cellmode. Source, new, cellmode. Entonces, fíjense. Esperen a que se utilice. Perfecto. Una vez que ya se añaden todos los archivos, se añadió el archivo de la ALU, del cellmode, del divisor de frecuencia, el contador del hexadecimal. Fíjense en que se puso en una subdivisión, es decir, el programa top principal está conteniendo a los 5 programas, ¿verdad? Ya. Entonces ahí prácticamente ya está nuestro módulo top. Este módulo top no sería absurdo realizar una simulación, porque lo que tenemos como función es nada. Fíjense en arquitectura, ¿qué tenemos? No tenemos ninguna opción. Aquí tenemos el módulo top, prácticamente nos sirvió para unir nuestros componentes, nada más. Y aquí tendríamos que correr la síntesis, la implementación, generar el bitstream, abrir el hardware, open target, program divides y listo. Se acabaría el programa. Entonces recuerden qué hacer con el módulo top primero. Declarar todas las entradas y salidas del programa completo, ¿de acuerdo? Del programa completo, entradas y salidas en la entidad. Después, hacer componente de cada uno de los módulos que posee nuestro programa. Es decir, hacemos componente de la ALU, del divisor de frecuencia, el contador, del cellmode. Con las variables que posee cada módulo deben ser llamadas iguales. Prácticamente deben de copiar el port del programa cellmode, del ALU, del divisor de frecuencia, del hexadecimal, del contador. Ahora, después llamar a las señales que van a unir nuestros módulos. ¿De acuerdo? Y por último, después del begin, hacer el port map, es decir, unir los componentes que posee cada módulo, ¿de acuerdo? Ponemos, ¿cómo se escribe? Se escribe U0, dos puntos, ALU por map y se coloca A, B, cellmode y la señal que va a conectarse al siguiente módulo, la sal ALU, la sal ALU. Y así con cada uno de los módulos. Después, que ya se hizo el port map, hay que añadir los archivos fuentes ALU, cellmode, divisor de frecuencia, contador, hexadecimal. ¿Cómo? Abrimos, añadimos fuente o diseño, añadimos archivo, este ya estaba añadido anteriormente. Buscamos el programa cellmode, vamos a cellmode SCR, source, new y añadimos el VHD. ¿De acuerdo? Solo dando doble clic se añade. Y así hacemos con cada uno, con el cellmode, con el ALU, con el contador. Y una vez que esto se guarda, automáticamente solo esto se vuelve de un modo jerárquico. El top va a contener a los otros 5 módulos. Y listo. Eso sería la forma para hacer un modo jerárquico entre varios módulos y unirlos en uno solo. Gracias.